Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Biología para Bachillerato. La temática del día de hoy es responder a las preguntas de biología de la unidad número 2 de la guía del CONAMAT. Eso es una guía publicada en el año 2019 de la quinta edición, y esta actividad es meramente para poder ingresar a la universidad. Tenemos 15 preguntas que vamos a ir abordando. Le vamos a dar respuesta a estas interrogantes. La pregunta número 1 dice: se forman sustancias complejas a partir de simples. Estamos hablando de un tema que se llama metabolismo. El metabolismo se divide de dos formas: de anabolismo y del catabolismo. Dice la pregunta, se forman sustancias complejas a partir de simples. La formación de sustancias nos va a llevar de inmediato a la palabra clave, que sería el anabolismo. Tenemos sustancias simples y vamos a formar sustancias complejas. La parte contraria, que sería el catabolismo, es la degradación de las moléculas complejas a simples. Entonces la respuesta correcta aquí es anabolismo. Es la formación de sustancias complejas a partir de simples. La pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no es una enzima? Y tenemos la hidrolasa, la lactasa, ligasa y la miosina. Tenemos a la vista de estas cuatro opciones de respuesta las terminaciones en asa. Aquí tenemos asa, asa y asa. Un tip aquí para poder contestar ese tipo de preguntas: todas las enzimas van a tener terminación asa. Chequemos aquí: transferasas, hidrolasas, lioasas, isomerasas, ligasas. Y todo lo que terminan asa es una enzima. Todo lo que termina en osa es un carbohidrato, y todo lo que termina en ina es una proteína. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes no es una enzima? Tenemos a la miosina. La miosina no es una enzima, la miosina es una proteína. Pregunta número 3. Molécula de ATP, adenosintrifosfato, se relaciona con... el ATP es un nucleótido, es la molécula considerada molécula de la energía. La respuesta correcta es el inciso A, la molécula de la energía. El ATP, que está formada por una base nitrogenada llamada adenina, un azúcar pentosa, 5 átomos de carbono. Este azúcar se llama ribosa y tiene 3 grupos fosfato. Esto es un nucleótido. Pregunta número 4. La base nitrogenada que forma parte del adenosintrifosfato del ATP es... Aquí tenemos el ATP, la estructura molecular, y la base nitrogenada es la adenina. Respuesta correcta es el inciso C, es la adenina. Principal molécula, pregunta número 5, principal molécula que capta la energía de la fase luminosa en la fotosíntesis. Y la molécula que capta la energía es la clorofila, es el pigmento verde que le da el color característico a los vegetales. La respuesta correcta es el inciso D de la pregunta número 5. La pregunta número 6. ¿En qué parte de los cloroplastos se efectúa la fase oscura de la fotosíntesis? Y tenemos aquí la anatomía del cloroplasto. Propiamente dicho, donde se efectúa la fase oscura es en el citoplasma del cloroplasto. La respuesta correcta es el estroma. El estroma es como si fuera el citoplasma de los cloroplastos. En este lugar se efectúa la fase oscura de la fotosíntesis. Como respuesta tenemos el inciso C. La fermentación láctica en el músculo de los mamíferos se realiza si... Dice, se usa oxígeno, no se usa oxígeno, no tiene suficiente dióxido de carbono, tiene suficiente dióxido de carbono. La fermentación láctica es un proceso de tipo anaeróbico,
de tal manera que no necesita la presencia del oxígeno. La respuesta correcta es el inciso B. La pregunta número 8. ¿Qué productos energéticos se obtienen al final de la fase luminosa de la fotosíntesis? Tenemos aquí productos energéticos, el NADPH, dinucleótido de nicotinamina adenina fosfatado, y también tenemos ganancia de ATP, de adenosintrifosfato. La respuesta correcta es el inciso D de la pregunta número 8. Entonces tenemos aquí los productos energéticos, NADPH, y tenemos la ganancia, otra ganancia energética de los adenosintrifosfatos, del ATP. Pregunta número 9. En el proceso de la fotosíntesis, a partir de dióxido de carbono se obtiene, viene como opciones de respuesta, la glucosa, el agua, oxígeno y vapor de agua. Aquí abajo tenemos la imagen de la fórmula de la fotosíntesis. Aquí ocurre un proceso de óxido-reducción donde reacciona el hidrógeno junto con el dióxido de carbono y nos va a dar como resultado un compuesto orgánico llamado glucosa con fórmula química C6H12O6, y el oxígeno que resulta de la molécula del agua es el oxígeno que nosotros respiramos y que liberan las plantas en el proceso de la fotosíntesis. La pregunta dice, en el proceso de la fotosíntesis, a partir del dióxido de carbono se obtiene. Entonces aquí tenemos el dióxido de carbono y lo que estamos obteniendo como producto final es la glucosa. Entonces la respuesta correcta de la pregunta número 9 es el inciso A. El producto final es la glucosa. Pregunta número 10 dice, organelo celular encargado de la fotosíntesis. ¿Quién realiza fotosíntesis? Células vegetales. Tenemos opciones de respuesta, la mitocondria, lisosomas, cloroplastos y vacuolas. Las mitocondrias se encargan de la respiración celular, por lo tanto la mitocondria no es la respuesta correcta. Los lisosomas se encargan de la digestión celular, no es la respuesta correcta. Los cloroplastos se encargan de la fotosíntesis y las vacuolas almacenan agua y sustancias de desecho. La respuesta correcta es el cloroplasto. Pregunta número 11. La respiración aerobia, o sea, requiere de oxígeno, se lleva a cabo bajo la presencia de, la respiración aerobia se lleva a cabo bajo la presencia de dióxido de carbono. Para respirar no necesitamos dióxido de carbono, eso está mal. Oxígeno, que sería la respuesta correcta. Dos moléculas de hidrógeno, dos moléculas de oxígeno, eso está mal. Y los metanos, eso está mal. Bien, entonces la respuesta correcta, lo que necesitamos para llevar a cabo lo que es la respiración, es la presencia del oxígeno. El inciso correcto que responde a ese interrogante es el inciso B. Producto final, dice la pregunta número 12, producto final de la fermentación alcohólica y láctica respectivamente. Hay que considerar que la fermentación es un proceso de tipo anaeróbico, no necesita el oxígeno, y siempre el resultado de la fermentación va a ser el alcohol o el lactato. Nos vamos como opciones de respuesta que tenemos aquí. El etanol es un alcohol, pudiera ser la respuesta, pero el piruvato no es, o el ácido pirúvico no lo es. El butanol igual es un alcohol, pero el ácido acético es un aceite, ese no es la respuesta correcta. El etanol es un alcohol y el ácido láctico, esta es la respuesta correcta, el inciso C de la pregunta número 12. El hexagenol, eso no existe, el ácido láctico tampoco es la respuesta. Entonces la respuesta correcta es el inciso C, el etanol y el ácido láctico. Dice, los procesos de la combustión, o sea, al quemar algo, los procesos de la combustión y la descomposición de la materia orgánica
devuelven a la atmósfera un elemento, una molécula. Este compuesto químico es utilizado para las plantas para realizar fotosíntesis. Para realizar fotosíntesis, las plantas requieren agua y requieren dióxido de carbono, pero el agua no es un elemento que se despida en el proceso de la combustión. Lo que se libera en la combustión es el dióxido de carbono. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D de la pregunta número 13, que es el dióxido de carbono. La pregunta 14 dice a sus letras: productos que se obtienen al final de la glucólisis. Gluco es azúcar y la palabra lisis es destrucción o rompimiento o degradación. Entonces, ¿qué se obtiene al final de la degradación de la glucosa? Lo que se obtiene al final son dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Aquí lo tenemos, ácido pirúvico o piruvato. Y también tenemos ganancia de energía, 2 ATPs. Aquí tenemos el resultado de la glucólisis, dos moléculas de 3 átomos de carbono, que sería el ácido pirúvico o piruvato. La respuesta correcta del inciso 14 o de la pregunta número 14 es la letra B, el ácido pirúvico o piruvato. Y hay ganancia energética de 2 ATPs durante este proceso de la respiración. Pregunta número 15 dice: ¿cuántos ATPs se generan o se ganan durante la glucólisis? Ya vimos hacer la pregunta anterior, son 2. Durante el ciclo de Krebs se ganan otros 2. Y cadena de transporte de electrones es donde hay más ganancias de ATPs. Durante la glucólisis, aquí se ganan 2 ATPs. Durante el ciclo de Krebs se ganan otros 2 ATPs. Y para la cadena de transporte de electrones, aquí no nos está especificando en la imagen, hay una ganancia de 36 bueno, es de 36 ATPs, o pudiera ser hasta 38, pero lo normal son 36 ATPs, de 34 a 36 ATPs. Haciendo cuentas, si tenemos 2 ATPs de la glucólisis más 2 ATPs del ciclo de Krebs, y vamos a sumar los ATPs de la cadena de transporte de electrones, que son de 32 a 34 ATPs o 36 ATPs, 2 ATPs, aquí tenemos otros 32 ATPs, hace un total de 36 a 38 ATPs como ganancia en cada proceso de la respiración. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso C. Hay una ganancia de 38 ATPs en cada proceso de la respiración celular. Estas fueron las 15 preguntas de la unidad número 2 de la materia de biología de la guía del CONAMAT. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita para que reciban todas las notificaciones. Hagan deporte, siempre den el máximo, cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.